pero es la continuación de lo que nuestro hermano Alejandro venía enseñando. Si ustedes se acuerdan, él hizo la pregunta: ¿cuántas personas hay en la divinidad? ¿Quién se acuerda de la respuesta? La dijimos muchas veces. Ajá. ¿Cuáles son? Hay 3 personas en la divinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas 3 son un eterno y verdadero Dios, la misma en sustancia, iguales en poder y en gloria, aun cuando se distinguen por atributos personales. La pregunta que tenemos ahorita es: ¿cómo sabemos que el Hijo y el Espíritu Santo son Dios igual con el Padre? ¿Quién de nosotros no se ha hecho esa pregunta? ¿O quién de nosotros no ha tenido una conversación con alguien más sobre esa pregunta? Es más común tener la conversación de quién es el Hijo o el Padre. Tal vez de todas las conversaciones que nos acordamos, un par de veces habremos discutido sobre la deidad del Espíritu Santo, pero sobre la deidad de Jesús hemos discutido muchas veces. Si nos vamos directamente al catecismo para responder la pregunta, el catecismo dice que las Escrituras manifiestan que el Hijo y el Espíritu Santo son Dios iguales con el Padre, atribuyéndoles nombres, atributos, obras, adoración, que solo son propios de Dios. La respuesta dice que las Escrituras manifiestan. Y también hemos estudiado sobre las Escrituras, sobre la palabra de Dios. Y sabemos que ellas son verdaderas, pues porque la manifiesta el mismo Dios. Dice: nombre, atributos, obra y adoración, que solo son propios de Dios. Yo hace poco tuve una conversación con un amigo acerca de la Trinidad. Y cuando escuché al hermano Alejo hablar de la Trinidad, pues realmente despojó muchas dudas, y de la manera simple que lo dijo. Siempre hemos escuchado hablar de que, pues, la comparación que lo hacen, ¿verdad? Muchas comparaciones en cuanto a la Trinidad. Y me alegró que él no haya hecho ninguna de esas comparaciones, realmente perdiendo el tiempo, porque nada de eso se compara a la Trinidad. La respuesta, como hemos dicho, dice que se le atribuyen nombres, obras, adoración, que solo son propios de Dios. Y vamos a ver un poquito de eso en la Biblia, para confirmar que las Escrituras no solamente dicen que hay un solo Dios, sino que son 3 personas en una esencia. Y vamos a comenzar por la tercera persona de la Trinidad, por el Espíritu Santo. Como ya dije, de repente es un poquito o menos común discutir sobre la deidad del Espíritu Santo. Pero a ver si me ayudan algunos con los versículos que tenemos en la pantalla para poder ver los nombres que la Escritura le atribuye al Espíritu Santo. ¿Okay? ¿Quién puede leer Génesis 1:2? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo,
y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, como vemos, se le atribuye el Espíritu de Dios, el nombre de Espíritu de Dios. No solamente ahí está el Espíritu Santo, sino Espíritu de Dios. Es un nombre que vemos en Génesis, en la creación. Y más adelante también podemos ver que es el Espíritu de creación, porque en Génesis creo que es en el segundo, cuando crea al hombre, también dice que es a través de su espíritu que crea al hombre. Entonces, y dice que es el Espíritu de Dios quien da vida. Veamos a Isaías 6:3. Por favor, Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Pues tal vez en este versículo no lo miramos muy claro, pero sabemos que cuando la Escritura repite Santo, 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 en primero es para describir la separación que tiene Dios de nosotros. La santidad tan grande, tal vez que Isaías no podía describir con otras palabras. Él dice Santo, Santo, Santo. Pero también para referirse a la Trinidad. También para referirse a la Trinidad. Podemos ver la misma forma de descripción en Apocalipsis. Cuando en Apocalipsis también Juan describe que está en el cielo y mira al querubín, si no me equivoco, y están cantando Santo, Santo, Santo. Es una referencia a la Trinidad y se le da el nombre de Santo, que solamente se le da ese nombre a la deidad. Entonces, hasta ahorita estamos viendo que tenemos como nombre en Génesis, se le llama Espíritu de Dios, se le llama Santo. En Job 33:4 también vemos que Job declara que es el Espíritu quien le da vida. El Espíritu de Dios es quien me da vida. Entonces, es el Espíritu de Dios. ¿Quién puede leer Isaías 61:1? Amén. Sí. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Sí, entonces ahí, ¿qué nombre estamos viendo que se le atribuye al Espíritu Santo? Espíritu de Jehová, directamente Jehová. Los judíos hasta trataban de no decir ese nombre, Jehová, y se le está atribuyendo ahorita al Espíritu Santo. En Salmos también, en muchos versículos de Salmos vemos que se le dice el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová. Mateo 10:20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El Espíritu del Padre. Acá se le está dando al Espíritu de Dios la misma semejanza con el Padre. Recuérdense que ahorita lo que estamos viendo son nombres propios que se le atribuye a Dios, pero en este caso se le está atribuyendo también al Espíritu Santo. Romanos 1:4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. De vuelta acá se le dice Espíritu de Santidad. Y sabemos que es un nombre que solo se le da a Dios Santo. Romanos 8:2 se le dice que es el Espíritu de vida. En Apocalipsis 11:11 también se le dice que es el Espíritu de vida. Entonces,
Vemos que no solamente en el Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento se le atribuyen nombres de deidad al Espíritu Santo. Como digo, no es común tener una discusión sobre la deidad del Espíritu Santo. Yo tengo una idea, esta no es nada bíblico, ¿ok? Pero yo tengo una idea y digo, el hombre, como él en su conciencia sabe que tiene un espíritu o que tiene un alma, digo, tal vez el hombre natural, ¿ok? Tal vez él dice, bueno, sí, Dios existe y pues por consecuencia tiene que tener un espíritu. Entonces yo creo que por eso no tiene mucha discusión en cuanto al Espíritu Santo. Cuando uno dice, bueno, el Espíritu Santo es Dios, puede llegar a la conclusión, sí. Pero cuando hablamos del Hijo, ahí es donde tenemos realmente una discusión más grande. Nuevamente, apelando a las experiencias, ¿cuántas veces nosotros, para defender la deidad de Jesús, hemos llegado a un punto de tal vez no llamar a una amistad muy seguido? Todo es bonito, la conversación va bonita hasta que tú llegas al punto de defender la deidad de Jesús. Es diferente con el Espíritu. Hasta ahorita estamos viendo simplemente nombres del Espíritu Santo. Dijimos en la respuesta que las Escrituras manifiestan que el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, iguales con el Padre, y que les atribuyen nombres, atributos, obras y adoración. Hemos visto nombres. Ahora vamos a ver unos atributos. Okay. Atributos del Espíritu Santo que solo son propios de Dios. Vamos a leer Hebreos 9:14. El que lo tenga, por favor, que lo lea para... Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiarán vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Acá está diciendo que el Espíritu Eterno le está atribuyendo la eternidad al Espíritu Santo. Es una deidad, es un atributo que solo se le da a Dios, la eternidad. Salmos 139:7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? En Salmos 39:7 está declarando que no hay lugar donde Él se pueda ocultar del Espíritu de Dios. Es más, dice, si me voy... La descripción es muy clara, si me voy acá o si me voy allá, no hay lugar donde yo pueda ocultarme. El Espíritu de Dios es omnipresente. 1 Corintios 2, 10, 11. ¿Alguien que lo lea? Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. La palabra dice que nuestro espíritu conoce nuestro propio espíritu, la profundidad de nosotros. Pero ni nosotros mismos nos conocemos realmente quiénes somos. Y acá en Corintios dice que es el Espíritu de Dios quien conoce a Dios en la profundidad. El Espíritu de Dios es omnisciente también en ese sentido. Se le está atribuyendo la omnisciencia porque lo escudriña todo. Entonces, eternidad, omnipresencia y omnisciencia, sabemos que son solo atributos que son claramente de Dios. No se le puede dar esos atributos a ninguna otra persona. Y acá se le está dando al Espíritu Santo. En Hechos 5, 3, 4 dice, describe
a dos personas, a Ananías y a Zafira, ¿verdad? Si me equivoco, me corrigen, por favor. Ellos dos supuestamente iban a vender un terreno y esa plata tenían que dárselo al apóstol o a la iglesia. Pero sin necesidad alguna ellos mienten. Y ¿fue Pedro? ¿Fue Pedro quien le dice? Sí, ¿verdad? Pedro le dice, ¿por qué has mentido al Espíritu de Dios? Sin necesidad alguna. Realmente Pedro explica que ellos no tenían ninguna necesidad de mentir al Espíritu Santo. Y luego dice, a quien has mentido ha sido a Dios, porque has mentido al Espíritu Santo. Entonces, en estos versículos, Pedro no solamente dice que es eterno, es omnipresente, es omnisciente, sino que declara que el Espíritu Santo es Dios, directamente, es Dios. Vamos a ver ahora obras del Espíritu Santo que solamente Dios puede hacer. Génesis 1:2, como ya lo leyeron, se le atribuye la creación. El Espíritu Santo estuvo envuelto en la creación. Génesis 1:26 estuvo envuelto en darle vida al hombre. Dice que Dios sopló vida en el hombre. Job, como ya dijimos, Job también declara, fue tu espíritu quien me dio vida. Lucas 1:35. ¿Quién puede leer Lucas 1:35? Si tienen alguna pregunta, por favor háganla. Acá tenemos al pastor Josué, al pastor Jorge, a Efraín. Acá hay personas que pueden contestar sus preguntas, así que sin temor alguno, por favor. ¿Cuánto? 1:35. Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hemos dicho que el Espíritu Santo está envuelto en la creación, está envuelto en dar vida al hombre, y en este caso estamos viendo que el Espíritu Santo está envuelto o está interviniendo en el nacimiento de Jesús. Es gracias al Espíritu Santo que María puede ser parte del nacimiento de Jesús. Romanos 8:11, hablando del mismo Jesús, también le atribuye al Espíritu Santo su resurrección. Estas obras de creación, estas obras de dar vida, solamente son cosas que Dios puede hacer. Y en este caso se le está atribuyendo al Espíritu Santo. 1 Corintios 2:5, 6 y 10:11. Aparte de haber creado, aparte de estar envuelto en la creación, acá nos habla directamente cómo interviene en nosotros, dándonos la fe y el entendimiento. Realmente nosotros estamos reunidos acá gracias al Espíritu. Es la obra del Espíritu que nos hace venir a la iglesia, entender su palabra y llegar al razonamiento de darle la deidad tanto a Dios Padre, a Dios Hijo y al Espíritu Santo. Como hemos mencionado antes, tal vez le quitamos mucho mérito al Espíritu Santo en cuanto a lo que hace. Pero el Espíritu Santo está envuelto en todo lo que Dios
dice que ha hecho. Desde la creación hasta la ascensión de Jesucristo. En todo está envuelto el Espíritu Santo. Algunos pensamos que el Espíritu Santo recién aparece en Pentecostés. Mucha gente dice, no, pero en el Antiguo Testamento no. Jesús actuó en una parte y luego recién el Espíritu Santo. Y la realidad es que no es así. Tenemos 2 de Pedro 1, 20, 21. ¿Quién puede leer eso, por favor? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Realmente, si tenemos la palabra de Dios, es porque el Espíritu Santo fue quien nos la dio. Es gracias al Espíritu Santo que nosotros podemos entender, que nosotros podemos tener la fuente. Es gracias al Espíritu Santo que podemos tener fe, hablando del ser humano, la obra del Espíritu Santo en el ser humano. Es gracias al Espíritu Santo que podemos decir, sí creo. Es la obra del Espíritu Santo. Y como hemos dicho, por último, vamos a ver la adoración, que son también atributos que solamente se le da a Dios. 2 Corintios 13, 14. Este es un pasaje nada más donde Pablo da gracias al Espíritu Santo, da gracias al Hijo, da gracias al Padre y da gracias al Espíritu Santo por todo lo que hace. Pablo normalmente cierra todas sus epístolas, o casi todas sus epístolas, o comienza sus epístolas dando gracias al Hijo y al Padre. Y en algunas de ellas incluye también al Espíritu Santo. Doy gracias a Dios, Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Alguien que lea 1 de Pedro 4:14, por favor. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. Claro. Esta parte lo estábamos estudiando con el pastor. Vemos que es la prédica de todos los domingos, Pedro. Y acá se le da gloria al Espíritu Santo por lo que hace realmente en todo. También habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Realmente la blasfemia solamente se puede dar en contra de Dios. Y acá dice que se blasfemia contra el Espíritu Santo. Mateo también habla de eso, de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces hemos visto adoración, hemos visto obras, hemos visto atributos, hemos visto nombres que solamente se le da a Dios y en este caso se le está atribuyendo al Espíritu Santo. Ahora por la segunda persona de la Trinidad. El Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios igual que el Padre. Juan, cuando escribe su epístola, él al final de sus capítulos, Juan 20:30, específicamente 20:31, él explica el propósito por el cual él escribe Juan. Y cuando uno lee Juan y recuerda lo que desde el capítulo 1 hasta el último, él se enfoca solamente en que la deidad de Jesús quede bien claro y que no haya ninguna duda de ella. ¿Es el Hijo igual que el Padre?
Jesús hizo esa pregunta. Y yo creo que es la pregunta más grande, es la pregunta que define el cristianismo. ¿Es Jesús Dios igual que el Padre? Cuando Jesús hace esta pregunta, se le hace a un grupo de seguidores y dice: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Esa es la pregunta. Pero luego, Él dice: ¿quién dicen ustedes? Una pregunta más cerrada. ¿Quién dicen ustedes quién soy yo? Realmente, esa es la pregunta de la cual depende nuestra vida. Si respondemos bien, dice que Dios es la piedra es como la piedra base de nosotros. Pero si respondemos mal, dice que Jesús es piedra de tropiezo. Realmente no hay, Jesús no nos da una opción para decir, bueno, tal vez sí, tal vez no. Pero esta es la pregunta que se ha hecho toda la humanidad casi. Y lo vamos a desarrollar. Ustedes pensarán que vamos a agarrar un versículo de Juan, porque estoy hablando de Juan. Pero vamos a desarrollarlo con Filipenses. ¿Ok? Filipenses 2, 6, 11. ¿Por qué escogí estos versículos? Porque creo que en estos versículos están describiendo a Jesús de una forma completa y de una forma bien corta. Cuando leemos a Filipenses, en el versículo 5 termina diciendo Cristo Jesús, y luego termina: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Conociendo las Escrituras y diciendo que sí a la Trinidad, yo hace un tiempo atrás creía que Jesús también era Dios. Pero cuando yo llegaba al punto de que Jesús se convirtió en hombre por nuestros pecados, yo decía, bueno, si fue 100% hombre, quiere decir que dejó de ser Dios. En mi mentalidad estaba, pero es Dios. Pero es Dios. Pero si es Dios, no puede dejar de ser Dios nunca. Nunca. Si decimos que Jesús, en un momento de la historia, de la eternidad, Él por un milésimo de segundo dejó de ser Dios, realmente es una blasfemia, poniéndolo en palabras mayores. Jesús nunca dejó de ser Dios, siempre fue Dios.
Vamos a desarrollar Filipenses del 2 del 6 al 11. Y vamos a ir por partes. Pero mientras desarrollamos Filipenses, hemos dicho que tenemos que ver nombres, atributos, obras y adoración. Que la palabra nos tiene que mostrar esas cosas para llegar a la conclusión de que sí, Jesús es Dios. Y pues los que anotan y los que no anotan, llenemos en este momento que vamos a desarrollar esto, nombres, atributos, obras y adoración que vamos a estar mencionando. Nuevamente, si tienen pregunta, por favor, háganlas. Entonces, Filipenses. Como dije, terminando el versículo 5 dice Cristo Jesús. Y en el 6 comienza siendo en forma de Dios. Siendo en forma de Dios. La palabra siendo. Cuando uno piensa en esa palabra puede pensar, ok, fue. Siendo en forma de Dios. En un momento fue, pero tal vez ya no lo es. Pero cuando nos vamos al griego, la palabra traducida es uparco o juparco, si la quieren decir. No es el verbo común para ser. Uparco destaca la esencia del estado de la persona. Pero no solamente el estado, sino que es un estado continuo de la condición, inalterable y no cambiable. O sea, cuando acá se refiere y dice siendo, está diciendo que es la esencia, la descripción de la esencia de Dios, siendo en forma de Dios. Y cuando vemos lo otro, forma, en forma también se va al griego y la traducción para griego es la palabra morfe. Morfe. Morfe describe la forma de la esencia natural. Nosotros para decir esta cosa tiene forma de algo, siempre utilizamos esa palabra, forma. Como que no hay, o ustedes díganme si hay algún sinónimo de forma. ¿Qué otra palabra podríamos usar para decir forma? ¿Ah? Figura no es como figura, se parece. Shape, sí, shape. En el griego había dos palabras. Una era forma y la otra era esquema. Como hemos dicho, la forma describía la esencia natural de las cosas. Y esquema, la forma externa, la forma cambiante. En este caso se le está atribuyendo a Dios morfe. Está describiendo la esencia de lo que era Dios. De lo que era el Hijo, cierto. De lo que era el Hijo. Y buena atribución. No olvidemos que estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad. ¿Ok? Estamos... porque se nos va. Hemos dicho que si el Hijo hubiera perdido su deidad en algún momento, dejaría de ser Dios. Entonces acá describiendo al Hijo, dice, siendo en forma de Dios, describiendo su forma, su esencia, su forma verdadera. Y para darles un ejemplo, por ejemplo, de morfe y esquema,
mi morfe podría decirse que es mi masculinidad. Aunque ahorita muchos hombres no describirían eso como su morfe. Pero yo voy a ser varón o voy a tener mi masculinidad en toda mi vida. Y es más, así me muera. Si me muero y me entierran, y años después me desentierran y ven mi huesito, van a saber que mi esencia, mi morfe, era masculina. Porque a través de los estudios pueden saber eso. No cambia. Pero mi esquema sí. Mi esquema fue de un niño, fue de un joven, fue de un adulto. El esquema cambia. Entonces, teniendo en mente eso, cuando se describe al Hijo, dice que tenía la forma, la morfe de Dios. Y esa es la diferencia entre la descripción que se le hace al Hijo de Dios, a la segunda persona de la Trinidad. Por eso Él puede decir, yo y el Padre uno somos. Él en hebreo dice que habló muchas veces y de muchas maneras, y que Él era el resplandor de la gloria de la imagen misma de su sustancia. Él era el resplandor de la imagen misma de la sustancia de Dios. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, es la imagen exacta de Dios Padre. En Juan 1:1 dice que es el Dios creador. El Verbo estuvo en el principio y el Verbo era Dios, refiriéndose al Hijo. ¿Quién puede buscar Colosenses 1:15? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Acá también en Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen del Dios invisible. Realmente la persona que pudiera ver a Dios en su totalidad caería muerto, dice la Biblia. Pero nosotros hemos visto a Dios, o bueno, en la palabra, pero el ser humano ha visto a Dios en Jesucristo, ha visto la imagen exacta de lo que es Dios en la segunda persona de la Trinidad. No estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Cuando estábamos hablando antes de su morfe, de su forma, se refería a Jesús en un comienzo, pero no en un comienzo en el tiempo, sino en un comienzo en su propia eternidad. Él siendo en forma de Dios. Y el versículo dice, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Como dije, escogí a Filipenses porque realmente describe a Jesucristo, digámoslo en una forma cronológica para nosotros. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Acá el término o la palabra igual, también yéndonos al griego, es isos. Isos define las cosas con exactitud, en tamaño, cantidad y calidad.
Tal vez no es muy común la palabra, pero la conocemos. Alguno de nosotros habrá escuchado sobre el triángulo de isósceles, ¿verdad? Y el triángulo de isósceles describe que es un triángulo con dos lados idénticos, iguales, en cantidad, en dimensión, en ángulo, en todo. Entonces, es esa palabra acá que se está usando, igual a Dios. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Despojarse a sí mismo, en términos teológicos, es la kenosis de Dios, el vaciarse a sí mismo. Y cuando yo describía lo que para mí realmente era la duda de que si Jesús siempre fue Dios, esta parte era mi lucha. Porque yo decía, bueno, sí, pero dicen que no. Alejo describía que había una corriente de arianismo, una corriente de gnosticismo en el comienzo. Alejandro. El hermano que dio la clase pasada. Se lo presento, el colombiano, el hermano nuestro. El miembro de la iglesia que se hizo miembro junto contigo. No lo recuerdo eso, Ahora ya. Él mencionaba estas dos ideologías, y realmente estas dos ideologías, cuando se expresan a la Trinidad, dicen que Jesús es una forma de Dios, pero que no es Dios. Es el Hijo de Dios, pero no en el mismo nivel que Dios Padre. Y realmente cuando yo llegaba a este punto, yo también caía en esta forma de pensamiento. Pero nuevamente, si Dios dejara de ser Dios, no sería Dios. Y Jesucristo es Dios. La kenosis, el despojo, el autovaciarse, la autorrenuncia. ¿De qué renunció la segunda persona de la Trinidad? Porque, nuevamente, algunos pensamos que renunció a su deidad. Y vamos a aclarar eso. Él nunca renunció a su deidad. Él nunca renunció a su deidad. Es más, no sé si a ustedes les gusta ver, pues, algunos estudios de otras personas. Yo me acuerdo que hace mucho hubo un estudio en el cual estaba John MacArthur y también había dado R.C. Estaban dando unas conferencias. Y al final de la conferencia, pues, ellos dan preguntas y respuestas. Y preguntan a MacArthur, porque MacArthur había hablado sobre la deidad de Cristo, cristología. Y MacArthur describe a Dios como fully God, fully man, con esas palabras. Y inmediatamente, R.C., los que han tenido oportunidad de seguirlo, R.C. le dice, no, le dice. Lo interrumpe y le dice, truly God, truly man. De un tiempo atrás hacia hoy, hacia el presente, yo he tratado de expresarme con las palabras correctas, y más cuando hablamos de Dios. Yo he tenido muchas conversaciones donde simplemente por no entender
el significado que la otra persona le da a la palabra, yo me salí de su conversación. Y en este caso me pareció muy peculiar o muy gracioso que R.C. Sproul le corrigiera a MacArthur en eso. Y luego de media hora, MacArthur dice, ok, sí, yo quise decir eso. Pero sí, es truly God, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Jesús en su forma de hombre nunca perdió su deidad, nunca. No perdió su deidad cuando nació, no perdió su deidad cuando fue joven, no perdió su deidad cuando lo humillaron, no perdió su deidad cuando Él estuvo crucificado. En ningún momento Jesús perdió su deidad. En ningún momento Jesús dejó de ser truly God. Y dice que tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ni en su forma de siervo Jesús dejó de ser Dios. Miren, yo hablo y hablo hay veces y se me va. ¿Tienen preguntas? ¿No? Ok. Él vino a servir, para continuar. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Sí. Sería bueno hacer una pregunta a todos. ¿Usted cree que cuando Cristo murió dejó de ser Dios? ¿Ustedes creen que cuando Cristo murió dejó de ser Dios? No. Desarrolle su respuesta. Eso. Es importante tener este concepto claro. Sí, es... Por eso, para usar palabras finas, como tú dices, vaciarse, en la que no es de Dios, no es una palabra aún técnicamente correcta, porque no se vació de nada, solamente añadió la naturaleza humana. Truly God, truly Se man. despoja de su gloria y esas cosas en el sentido de bendita sea su nombre, pero nada de su esencia, de su nombre, muy bien explicado. El cambio. Realmente Dios. Es cierto, si nosotros nos preguntamos realmente de qué se despojó la segunda persona de la Trinidad, Él se despoja de todo lo que Él merecía en el cielo. Él no se despoja de su forma original de Dios, de su deidad. Él se despoja de estar en comunión perfecta con el Padre. Él se despoja de estar con todos los ángeles, con todos los arcángeles. Sí. Ese es el autodespojo que hace Jesús cuando viene a ser hombre. O sea, cuando Jesús viene a la tierra en su humillación, porque cuando uno se pone a pensar en eso, dice, Jesús es Dios, y él dejó todo eso, todo lo que hay en el cielo, en su humillación para venir a pisar este mundo. Él se autodespojó de todo, ¿cómo diría? Comunión y poder. No de todo su poder. De todos sus privilegios, sí, podríamos decir de todos sus privilegios. Nuevamente, porque allá era la comunión perfecta con Dios. Él estaba cara a cara con el Padre. Él era Dios, por lo tanto estaba ahí. Sentado en el trono, estaba, como decía,
todos los ángeles a su disposición. Es más, cuando era hombre también él dice, si Dios pudiera, traería a todos los ángeles, pero él autorrenunció a todos esos privilegios. Tal vez ahí, si yo quisiera, porque eso, él podía para claro, hacerlo. Él podía. Pero si yo quisiera, o sea, él pidiera a los ángeles para que lo defendiera. Él frenó ese privilegio. Ajá. Él frenó ese privilegio. Entonces, tiene razón, tal vez no es correcta la expresión autovaciarse, pero eso quisimos decir. Sí. Podemos decir que se hizo vulnerable al hacerse hombre. Se hizo siervo y siervo de Dios. Cuando Jesús está con Pilatos, él para mí no se hizo vulnerable a todo, porque fue él mismo lo hizo. Claro, nadie le forzó. Por ejemplo, si yo dijera, bueno, yo voy a perder mis privilegios, yo como persona, realmente, aunque quisiera o tuviera privilegios, y digo, voy a dejarlos a un lado, yo no podría con mis propias fuerzas volver a tener esos privilegios, que en un momento quiero renunciar o he renunciado. Pero Jesús en todo momento, él si quería lo podía tener, claro. En el sentido de que siendo él el rey del universo, se despojó de su palacio, bajó y permitió que le sacrificaran. Sí, en ese sentido. Entonces, Pero no deja de ser rey. no deja, Él no se despoja de ser rey. no. Claro, él deja su trono, pero él no deja de ser rey. Él no deja de ser rey. Truly God, truly man. Y sí. Hecho semejante a los hombres. Me dan 5 minutos. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló. Hemos dicho que era verdaderamente hombre. Desde que nació, creció, comió, sintió como hombre y todo como hombre. Pero en la historia, la humanidad ha negado la deidad de Cristo. Ha negado la deidad de la segunda persona de la Trinidad. En el libro de Juan vemos la explicación de cómo los judíos, teniéndolo a él, explicando que él era, declarándose él mismo, el yo soy, el Padre y yo uno somos, ellos no creían. Y si uno se pone a pensar en la actualidad, cuando tenemos conversaciones con alguien que todavía no cree, uno también se hace pregunta, ¿y por qué no creen? ¿Por qué no creen? Tienen la Biblia, nosotros somos, en alguna forma, en nuestras reuniones, en las iglesias, somos una clase de prueba de que Dios sí existe, de que Jesús, con nuestras declaraciones de que Jesús es Dios. Pero ¿por qué la gente no cree que Jesús? Hay naciones enteras que niegan la deidad de Jesús. Y en ese caso, los judíos negaban directamente a Jesús. Y podemos ver en Juan que lo perseguían para apedrearlo, lo querían acorralar. Cuando él se declaraba, yo soy, cuando él se declaraba Dios, los judíos buscaban. Vamos a dejarlo hasta ahí por ahora y tal vez voy a tomar un poquito de la siguiente semana para expandir un poquito más este punto porque creo que es importante. Vamos a orar.
Gracias Dios te damos por este día.